Buenas tardes a los que no saludé, espero que estén bien. Seguimos con el tema que estamos desarrollando, ¿sí? La iglesia continúa en casa. Y venimos pensando en las parábolas que nos hablan del reino de los cielos. ¿Sí? En las clases anteriores estuvimos viendo la parábola del sembrador, después vimos la parábola de la semilla, que nos habla un poquito del crecimiento, y el último domingo estuvimos viendo con Adri la parábola del trigo y la cizaña y la parábola en conjunto de la red de pesca. Clase de hoy, una nueva pareja o dupla de parábolas. ¿Por qué porque están agrupadas? Porque las dos tienen lo mismo, la misma temática en común, ¿sí? Entonces vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, ¿sí? ¿Cuáles son los pasajes bíblicos? Son unos cuantos, pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que está subrayado, ¿sí? En el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 33. El 31 y 32 hace referencia a la semilla de mostaza, y el 33 hace referencia a lo que es la parábola de la levadura. ¿Sí? Como una recomendación, me encontré en este estudio con un libro que se llama Armonía de los Evangelios, del autor George Knight, supongo que se pronuncia así, que es una compilación de los evangelios en una narración. Es interesante, y bueno, me fue útil para esto también, y se los recomiendo. ¿Cuál es el tema central de ambas parábolas? El tema central, recuerden que venimos, en cada parábola nos vienen compartiendo, en su momento Mauricio, después Adri, que cada parábola tiene un tema central, ¿sí? Parábola como ese símil, como esa comparación, como esa historia que se pone como un ejemplo para poder transmitir una verdad espiritual. Y el tema de esta parábola, de estas dos parábolas, es la magnitud del reino de Dios, ¿sí? Por eso, se me fue el título del mensaje, me parece, pero bueno, el título es Un comienzo pequeño, un final inmenso. ¿Por qué? Porque estas dos parábolas nos hablan de esto, de cómo desde lo más pequeño se va extendiendo y expandiendo el reino de Dios hasta llegar a ser algo inmenso, ¿sí? Como lo hice la última vez, siempre vamos a apuntar a esta metodología de estudio, de hacer un estudio y la lectura y el estudio detallado de lo que dicen estos versículos, ¿sí? Para ser fieles a lo que dice el texto bíblico, pero al mismo tiempo, además de ver qué dice el texto, poder ver qué nos dice Dios a nosotros, qué me dice Dios a mí, y tratando de encontrar esas reflexiones y aplicaciones prácticas para nuestro día a día, para el hoy, el aquí y el ahora, en este tiempo en donde estamos todavía en cuarentena, estamos en nuestras casas. Leemos entonces Mateo 13, 31 al 33. Si tenés Biblia lo buscás, si no, está acá. Voy a empezar leyendo yo, pero después voy a ir pidiéndole a alguno que pueda compartir la lectura conmigo, acá en la pantalla. Dice así: les refirió Jesús otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante, paréntesis es el indicador, ¿no? de que es una parábola, es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas, y hacen nidos en sus ramas. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. ¿Qué sucedía en este momento? Ya algunas cosas las estuvimos compartiendo en las clases anteriores, así que vamos a ir rápido con el contexto. Pero Israel estaba siendo oprimida por lo que es en ese momento el Imperio Romano, ¿sí? Entonces, los discípulos y otras personas que vivían en ese momento tenían conocimiento de lo que era el Antiguo Testamento. Entonces,
en algún punto esperaban la aparición del Mesías, la aparición del rey, del ungido, ¿sí? Por ejemplo, los fariseos esperaban esto, pese a que después decidieron no creerles, y aún hoy el pueblo judío todavía espera la venida de un Mesías. Pero había en ellos una esperanza de que iba a venir un rey, pero ¿con qué particularidad? Que ellos creían que iba a venir un rey con bombos, con platillos, en gloria, en caballos, en poder, y que los iba a libertar de lo que era la opresión del Imperio Romano. Un libertador, una especie de, con todo respeto al Señor, ¿no? Pero como una especie de general San Martín, pero en ese momento. Tenían otra expectativa, ahí anoté. Y el Señor les muestra que la manifestación del reino comienza por algo pequeño que termina siendo inmenso, ¿sí? Y en Juan 12:24 encontramos este texto que dice, Jesús mismo dice, en verdad les digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y se muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Qué pasó? Los discípulos no entendían, las personas no entendían. Como no entendían este misterio del reino de los cielos, y no entendían lo que el Señor trataba de indicar, bueno, les revela el misterio del reino de Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de estas parábolas que estuvimos viendo, agrícolas puse entre paréntesis, ¿sí? Vamos a terminar todos medios botánicos después de esta serie, y lo hace a través de estas parábolas, ¿verdad? Primer parábola que vimos, la del sembrador, en donde, muy resumidamente, encontramos la responsabilidad humana frente a la siembra de la palabra, la siembra de la semilla. Vimos la parábola de la buena semilla, en donde nos habla de que el sembrador siembra, se va a dormir, y la semilla crece sin que él sepa cómo, porque de sí lleva fruto, habíamos leído, ¿no? Esa importancia de que produce por sí misma. Entonces vemos una responsabilidad divina, en donde destacamos la soberanía de Dios, donde destacamos la potencia divina, pero también la impotencia nuestra, en hacer el trabajo que Dios solamente puede hacer. Después vimos la parábola del trigo y la cizaña, en donde nosotros no juzgamos al que no cree, porque no es nuestro rol. Somos en algún punto, compartíamos, llamados a hacer trigo, porque esa separación de la cizaña y del trigo la va a hacer Dios. Mismo en Hechos, al final del libro de Hechos, dice, después de mi partida, entrarán de en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El Señor siempre menciona que va a convivir el trigo y la cizaña, pero que la separación la va a hacer Dios, y cuando repasaba esto me acordaba del video que nos mostró Adri, en donde el trigo se inclina, y eso nos habla de la humildad que tenemos que tener como cristianos en estos temas que son delicados. Y es así, perdón la introducción un poco larga, pero es para tratar de orientarnos, como llegamos a la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, ¿sí? Con este resultado de la conjunción de las responsabilidades mencionadas. Entonces ahí abajo puse, ¿qué tengo que hacer yo? Sembrar. ¿Qué hace el Señor? Produce el fruto y hace crecer. Entonces, si cada uno hace lo que tiene que hacer, el resultado es la expansión del reino de Dios, y de eso se trata la temática que vamos a ver hoy. A modo de ejemplo, dos textos bíblicos, no les pido que lo busquen, porque vamos a leer unos cuantos, entonces en la pantalla lo vamos a tener más cómodo. Pero dice Mateo 13:31, lo leímos recién, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Pero mirá lo que dice Juan en Apocalipsis 5:11, para ver la inmensidad del reino de los cielos. Y miré, en su visión, dice que oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y escuchá, y su número era de millones y millones. Esta es la parábola de la semilla de mostaza. De algo tan pequeño, llegamos a algo tan inmenso. Ahora sí, nos disponemos a tratar de desgranar la parábola de la semilla de mostaza. O sea, al grano de mostaza lo vamos a desgranar, parece un chiste, pero no, vamos a ir tratando de hacer
un correcto estudio de esta parábola después de la levadura, pero al mismo tiempo vamos a ir extrayendo las enseñanzas porque es lo que también nos sirve para nuestra vida cristiana. A Víctor, que lo tengo en pantalla, yo le voy a pedir si puede leer nuevamente esto que tenemos en pantalla, que es el versículo 31 y 32 de Mateo 13. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, parábola de la semilla de mostaza. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de toda la semilla es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, que las aves del cielo vienen y anidan sus ramas. Muy bien, gracias Víctor. Vemos, bueno, que les refiere a otra parábola, ¿sí? Eso ya lo explicamos. Vemos el tema que ahí está subrayado del reino de los cielos, la centralidad de estas dos parábolas, y ahora particularmente de la semilla de mostaza. Y entonces, dice que es semejante a 4 cosas que vamos a ver, ¿sí? Que ahí las enumeré, las enletré sería el término. Vamos a ver, en primer lugar el grano de mostaza, vamos a ver después el hombre que lo sembró en su campo, vamos a ver la parte que dice que es la más pequeña de todas las semillas, y en último lugar vamos a ver que es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, ¿sí? En primer lugar, entonces, cuando hace referencia al grano de mostaza, y acá anoté 4 puntitos que después lo pueden seguir repasando cuando circulemos el Power, pero ¿qué sucedía en ese momento? Si bien la semilla de mostaza no era la más chiquita, ¿sí?, de todas, y en esto muchos comentaristas coinciden que era la más pequeña en Palestina en ese momento, en el aquí y en el ahora, en el contexto situacional del Señor, era la más pequeña, pero no es la más pequeña de todas, ¿no? Sin ir más lejos, indagando un poco, me enteré de que la semilla de algodón es mucho más chica, pero bueno, en ese momento se trabaja acá en América mayormente, y en ese momento América no existía. Entonces el Señor apunta que es la más pequeña en ese momento y en ese contexto situacional en el que estaban. Pero también esto de la semilla de mostaza era una frase de época, era un refrán, era una frase proverbial, ¿sí? Y en Mateo 17 dice también el Señor, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, entonces es como la expresión que nosotros tenemos hoy de poner nuestro granito de arena. Bueno, así como nosotros decimos, bueno, vamos a hacer tal cosa y cada uno tiene que poner su granito de arena, bueno, en ese momento era la expresión del grano de mostaza. Quizás en este momento también, no lo sé porque no estoy en Palestina, pero son frases comunes que se utilizaban. Esto en cuanto al grano de mostaza, no tiene mucha trascendencia, digamos, teológica, ¿no? Pero sí vale la pena explicarlo. Que un hombre tomó y sembró en su campo, ¿sí? Segundo punto de esta parábola. Entonces, ¿qué decimos de esto? En primer lugar, que estamos de acuerdo en que la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Marcos 4:14. El sembrador es el que siembra la palabra, ¿ok? Ahora, acá también es la palabra de Dios, pero tiene un detalle que vamos a descubrir juntos. Y lo vamos a hacer leyendo Juan 1, del 1 al 4, ¿sí? Acá está en la pantalla, y yo le voy a pedir a ver a quién le puedo pedir. A Neftalí, que ahí lo veo en la pantalla. Nefta, si puedes leer San Juan 1, del 1 al 4, que está acá, aquí abajito en el Power. En el principio existía el verbo, palabra, y el verbo, palabra, estaba con Dios, y el verbo, palabra, era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gracias, Nefta.
y lo leyó justamente como quería leerlo, como quería que se lea. ¿Por qué? Porque la palabra verbo en el Evangelio de Juan tiene la raíz griega, que es logos, que quiere decir palabra, ¿sí? Entonces, podemos concluir, y todo el Evangelio de Juan, puntualmente el capítulo 1, manifiestan la expresión de Dios. Jesús es la materialización de Dios en este mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto que acabamos de leer y qué tiene que ver con, qué relación tiene con la parábola? Que cuando hablamos de verbo, hablamos de palabra, cuando hablamos de palabra, hablamos de Jesús. Y lo que esta parábola enseña es que el Señor Jesucristo está siendo autorreferencial, ya que la semilla de mostaza hace referencia al mismo Señor Jesús, ¿sí? Por eso puse ahí que Dios sembró en su campo la semilla, la palabra, el verbo, el Señor Jesucristo, ¿sí? Y las palabras de Dios son las que pueden producir vida. Las palabras de Dios son las que en un terreno fértil producen vidas, ¿sí? La palabra de Dios es vivificante. Y ahí en el Salmo 33, versículos 6 y 9, leemos que dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Y no lo incluí en el PowerPoint porque se vino a la memoria después que lo había cerrado, pero me acuerdo de él cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro, que el Señor Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Sí? Todos conocemos esa historia. Y es impactante el poder vivificante de la voz de Dios, de la voz de Jesús. El Señor Jesús habló y Lázaro revivió. Y eso es una enseñanza también para nosotros. ¿En qué sentido? En que las personas se van a convertir, las personas van a pasar de muerte a vida cuando nosotros digamos las palabras de Jesús, las palabras de Dios. O sea, lo que tenemos aquí en la Biblia. No lo que yo quiero decir, no lo que a mí se me ocurre que puede servirle, sino la siembra del Evangelio. ¿Por qué? Porque con esta materia prima, con las palabras de Jesús, si cae en un terreno fértil, el Señor puede producir vida, y así es como el Evangelio prospera. Nuestra parte, sembrar, no convertir. Y el Señor hace el resto del trabajo. Primera enseñanza que podemos rescatar para nuestro día a día, para nuestro hoy. Isaías 55, 10 y 11. Y lo va a leer Osvaldo. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo, y logrado el propósito para el cual la envié. Muy bien, gracias, Osvaldo. Entonces, primera enseñanza, ¿no? El efecto de la palabra de Dios, que corre por cuenta de Dios, no corre por cuenta nuestra, ¿sí? Nosotros simplemente sembramos la palabra de Dios. Ahí puse un término más futbolero, ¿no? No resultadistas, ¿sí? No apelar a esa ansiedad que tenemos de que la gente se convierta, de que en un día haya... No, el Señor causa su efecto a su modo y a su tiempo, y eso es algo que tenemos que constantemente aprender y ejercitar, ¿sí? Nosotros, como puse ahí, encargados de comenzar por el principio, sembrar, y Dios va a producir el efecto que quiere. Y ahí puse una frase a lo último, que la soberanía no excluye la responsabilidad humana, porque uno puede decir, bueno, si Dios hace la obra, bueno, no hace falta, no prediquemos, total. No. Esto tiene una relación con las demás parábolas también, por eso están todas enlazadas, ¿sí? La responsabilidad humana es sembrar, y el Señor hace el trabajo, ¿sí? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Dice Romanos, ¿sí? El hombre, nosotros, tenemos que hacer nuestra parte y Dios hace la suya.
Avanzamos. Sé que voy un poco rápido, esto después lo podemos seguir viendo en la semana, en los días cuando dispongamos del Power. Tercer aspecto de la parábola, dice que es la más pequeña de todas las semillas, y esto en el plano personal es la parte que más me gusta. ¿Por qué? Porque el concepto de pequeñez lo encontramos en la trazabilidad de toda la Biblia, ¿sí? Siempre, y vamos a ver que se habla de la humildad en contraposición al orgullo, del menor versus el mayor, de la pequeñez versus la grandeza, del siervo versus el Señor, de la debilidad versus la fortaleza, ¿sí? Y mismo es un texto para nosotros, Pablo dice en Corintios, ahí está 1, 27 y 29, dice que sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo que es delante un comienzo pequeño, un final inmenso, ¿sí? 3 ejemplos, 3 textos diferentes. Yo la veo a Graciela ahí, le voy a pedir si puede leer el primer ejemplo, el del primer libro de Samuel, 16:11. Samuel 16:11, Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo. Bien, gracias. Después sigue, ahí no lo anoté, después sigue, manda a buscarlo porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no venga hacia nosotros, le dice Samuel. Gracias, Graciela. Pero quedaba el menor, y el menor terminó siendo el mayor, ¿sí? Terminó siendo David el rey. Segundo ejemplo, Sandra, que te tengo ahí, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Buenísimo, muchísimas gracias. Este texto es precioso por lo que significa, ¿no? Que habla del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero de la ciudad más pequeña salió el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Un comienzo pequeño, un final inmenso. Y me encanta haber descubierto, quizás muchos lo saben, yo no lo sabía, pero Efrata dentro de sus significados es fructífera. Y no lo sabía. Y está muy relacionado con todo lo que también el Señor dice en estas parábolas. Tercer ejemplo, Mateo 20:26, lo leo yo, dice, el Señor Jesús está hablando y dice, pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. ¿Sí? El concepto de pequeñez está atravesado por toda la Biblia y desde lo pequeño Dios hace grandes cosas. Otra enseñanza que podemos encontrar. Cuidado con el síndrome del discípulo Andrés, ¿sí? Y lo puse como una afirmación un poco metafórica porque Andrés es un gran discípulo de la Biblia del Señor, pero simplemente para que despierte la atención. ¿Qué dice Juan 6:9? Dice que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho, acuérdense la alimentación de los 5.000, que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Entonces, a mí me llamó la atención esa expresión. ¿Por qué? Porque por pequeña que parezca la semilla, nosotros nunca nos tenemos que desalentar. Claro, este texto de Juan y esta situación de Andrés no tiene nada que ver con las parábolas, eso lo tenemos que aclarar, con estas parábolas. Pero sí podemos extraer ese principio que a veces nos desalentamos porque las cosas a nuestros ojos parecen pequeñas. Y por más pequeña que parezca la semilla, Dios tiene el poder para extender su reino. En ese almacén, en esa verdulería, en esa charla con un vecino, en ese
regalar quizás un paquete de fideos, un paquete de arroz en estos tiempos en que los timbres suenan un poco más. Son momentos en donde, por más pequeña que parezca la semilla, Dios puede hacer un gran trabajo y extender su reino. Todo comienza por nuestro granito de mostaza. No vamos a decir de arena porque vamos a ir de acuerdo a lo que dice la parábola, ¿sí? Todo empieza por nuestro grano de mostaza. Un esfuerzo pequeño, el mío. Un resultado grande, el del Señor. Último aspecto de esta parábola. Dice que termina siendo la mayor de las hortalizas y que después se hace árbol y dice el texto que vienen las aves y hacen nidos en ella. Pero esto me llamó la atención. Y miren la secuencia numérica. ¿Sí? Los que me conocen bien saben que yo no soy mucho de los números. Yo no soy del que dice cómo estuvo la reunión y cuánto sabía. No soy de eso. Pero en este caso me llamó profundamente la atención esta secuencia. ¿Por qué? Porque ahí dice, en primer lugar, 1, nació Jesús, o sea, uno solo. 2, elección de sus discípulos, 12 más el Señor. 3, discípulos y otros seguidores, ¿sí? Me acuerdo de las Marías, de Lázaro, de Nicodemo, ¿no? No solo los 12 discípulos, sino también otros seguidores. Pero mirá lo que dice Hechos 1:15. Y ahí le pido a Elena, si puede leer Hechos 1:15. Por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaba reunida allí. Y dijo. Bien, y después sigue, gracias Elena, después sigue, pero después que resucita el Señor, se va, y por aquel tiempo, ¿sí? Ahí a punto de suceder lo de Pentecostés, hubo un grupo de 120, o sea, una persona, 12, más de 12, 120. Mirá. Ro, te pido si lees Hechos 2:41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 almas, alabando a Dios y hallando favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Gracias. ¿Vieron cómo aumenta el número? Y a mí me llamó profundamente la atención, porque es la encarnación de la parábola de la semilla de mostaza. O sea, no es ficción, es realidad. Se estaba haciendo realidad, se estaba extendiendo el reino. Hechos 4:4, ahí lo ven, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5.000. Y después, 4:32, dice que, y la multitud, y ese paréntesis lo agregué yo, ya paramos de contar, ya no dice cuántos, porque eran un montón, eran más de 5.000. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Señoras y señores, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, bien pequeño, pero casi intangiblemente se va expandiendo y expandiendo. ¿Y quién hace la obra? Dios, porque el Señor añadía cada día los que iban siendo salvos. Y esto nos tiene que motivar a darle la gloria a Dios y darle gracias por el poder que tiene, que muchas veces no lo notamos, pero es un poder tremendo y es impresionante lo que Él puede hacer con el trabajo en los corazones de las personas a través de su palabra. Después dice, no vamos a profundizar en esto, pero dice que es la mayor de las hortalizas, se hace árbol, de modo que vienen las aves del cielo y se anidan en sus ramas. Y esto tiene una multiplicidad de sentidos, y un sentido profético, que está en Ezequiel 17 y 31, después vamos a leer al final un texto de Ezequiel 17, pero también tiene un sentido destructivo, porque se dice que las aves no forman parte del árbol, se dice que las aves tienen esa capacidad de deteriorar el fruto, de hacer suciedad, ¿sí?
Entonces hay un gran debate entre si es destructivo o es profético. Nosotros no tenemos que perder el enfoque. ¿Por qué? Porque en el contexto se hace un árbol, porque la semilla crece y porque la tierra produce fruto por sí misma. Una semilla que crece y que se hace árbol, es lógico que van a venir aves y se van a reposar en ella, ¿sí? Están divididas las opiniones, como en Marcos 4, versículo 4 y 15, dice que las aves vienen y quitan la semilla, y después en el versículo 15 dice que es Satanás el que quita, se asocia a las aves con el poder destructivo. Pero está quienes lo asocian al poder, a una cuestión profética. Mi posición es que no vamos a perder más tiempo porque el enfoque es el que está, creo yo, abajo, y vamos a seguir avanzando. Enseñanza para terminar con lo que es la parábola de la semilla de mostaza. La siembra de la palabra es un ejercicio de fe, ¿sí? No lo vamos a leer, ahí está el texto en Romanos 10, 8 y 9, que dice que esta es la palabra de fe que predicamos, ¿sí? Y nosotros sembramos la palabra y deberíamos decir, nuestro lema debería ser, Señor, va a producir el efecto que consideres. ¿Por qué? Porque depende del trabajo que haga el Espíritu Santo, del trabajo que haga Dios, ¿sí? Y nos lleva a ser humildes, a entender que no es por nosotros, que no somos nada, que Dios hace el trabajo, y que reforzamos este concepto de que nuestro rol no es el de convertir, sino ni forzar a la gente a que levante la mano, no, sino a sembrar y anunciar el Evangelio. Y en definitiva, mi vida de fe, la confianza que yo tenga en el trabajo que pueda hacer Dios, es lo que va a demarcar también mi vida en relación al anuncio del Evangelio. Hasta acá con la parábola de la semilla de mostaza. Ahora vamos a ver la parábola de la levadura, pero quédense tranquilos que es mucho más corto. Es mucho más corto. Se me fue más el tiempo con la de mostaza. Pero vamos a ver en el tiempito que nos queda la parábola de la levadura. ¿Sí? Vamos a pedirle a ver. Tengo muchos sin cámara, no sé si están o no están. Bueno, le voy a pedir a Héctor. Héctor, ¿lees lo que está en pantalla, porfa? De la levadura. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que tomó quedó fermentado. Muchas gracias. ¿Qué sucedía también en ese momento? Bueno, Jesús viene dando ejemplos muy, muy cotidianos y pone el ejemplo de una comida netamente judía en ese momento, dado que en todas las casas se hacía el pan. Ahora, en el lenguaje judío, la levadura era un sinónimo de mala influencia, un aspecto negativo. Cuando hablabas de levadura, se hacía mención a la levadura en un sentido no tan feliz, porque la levadura era algo fermentado. Ahí anoté que el estado de fermentación y putrefacción hacía que cuando la gente ponía como ejemplo la levadura, se refiere a una mala influencia. De hecho, el Señor Jesús lo dice así en un texto en Lucas, en donde dice a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos, apuntando a la hipocresía que tenían. Ahora, en este caso de Mateo y de Marcos, cuando habla de la parábola de la levadura en relación al reino de los cielos, lo hace de un modo sumamente positivo. Y esa diferencia tiene que quedar clara. Como el lenguaje era tan común, poner ejemplos de levadura, se usaba en el aspecto negativo y positivo. Bueno, el Señor la usa en un aspecto sumamente positivo, al punto tal de que ilustra el reino de los cielos. ¿Qué vamos a decir de la levadura? Sencillamente 2 cositas. Transformador
como un elemento de influencia. Todo más, ahí está el texto bíblico, todo. Transformación visible, como un efecto. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, nueva creación es. Y Pablo le dice también a los corintios, y esto, haciendo referencia a los pecados, a la vida anterior, eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, ¿sí? Una transformación que es... Podríamos hablar mucho más de la levadura, pero lo comprimimos para que no se nos vaya tanto el tiempo. En segundo término, nos habla de una transformación que es invisible, que no se ve. Aquellos que hemos creído, el Señor constantemente en nuestro corazón y trabaja transformándonos trabaja de manera invisible para producir una transformación en nosotros. Y en ese sentido, bienvenida a la cuarentena, ¿no? Para muchos de nosotros de volver a recuperar ese tiempo a solas con el Señor, leyendo, orando, estando en su presencia. Y también es una transformación invisible en aquellos que han escuchado y que, paréntesis, aún no han creído, pero Dios opera un proceso en los corazones que escucharon y que escuchan su palabra. A modo de conclusión, ambas parábolas, tanto la semilla de mostaza como la de la levadura, tienen en común, y simplemente lo menciono, pero tienen en común su influencia, ¿sí? Su intangibilidad, porque tanto la levadura como la semilla de mostaza es algo difícil de notar, difícil de ver, pero que sin embargo hace un trabajo impresionante. Su implantación, porque la semilla es introducida, porque la levadura es introducida, y esto lo hace Dios, y su inmensidad, ¿sí? Y anoté una frase que escribí, me animé a copiarla para leérselas, que dice que el reino de los cielos comenzó como un grano de mostaza, como la levadura, comenzó con Jesucristo, que dejó el cielo, que vino a este mundo, se humilló hasta lo sumo, y hoy es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Por eso, acá me apareció el título del mensaje, un comienzo pequeño, un final inmenso. ¿Sí? Les regalo otra frase, me salió el escritor, pero la verdad que dije la quiero compartir. Cuando la semilla de mostaza es molida, esto yo no lo sabía, se pueden obtener todas sus propiedades que ya se conocen. Y eso es lo que pasó con Jesucristo. Esa semilla de mostaza que Dios sembró en su campo fue molida por nuestros pecados en la cruz, y gracias a ese sacrificio pudimos conocer todas sus propiedades. Amor, paciencia, entrega, piedad, misericordia, y etcétera, etcétera, en donde el etcétera tiene mucho que ver porque podemos seguir mencionando y mencionando atributos y propiedades del Señor. Y dice Isaías 53:5 que el Señor Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y hoy, una vez más, se anuncia el mensaje de salvación, el arrepentimiento y el perdón de pecados para todos los que creen en el Señor Jesucristo y depositan su confianza en Él. Eso es lo que tenemos hoy para esparcir y para sembrar. Que Jesucristo te ama y que entregó su vida en la cruz por vos. Último texto que leo, y con esto terminamos. Ezequiel 17, 22 al 24. Dice lo siguiente: así dice el Señor Dios, yo también tomaré un renuevo de lo más alto de la copa del cedro y lo plantaré. Arrancaré de la punta de sus renuevos uno tierno y lo plantaré en un monte alto y eminente. En el alto monte de Israel lo plantaré. Extenderá ramas y dará fruto, y llegará a ser un cedro majestuoso. Debajo de él se anidarán toda clase de aves, a la sombra de sus ramas anidarán. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde.
seco al árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. ¿Sí? Que Dios nos bendiga y termino con atención. Tengo película. A ver, Adri, desmuteate, no lo va a poder creer, Adri. ¡Vamos! Priscila no sabe, tengo película, pero... La película de esta semana. Y ahora una aclaración. El niño que domó el viento. Nunca la vi. Está en Netflix. Sí, pero hago esta aclaración. No es cristiana. Igualmente no tiene escenas de violencia, no tiene escenas, ningún tipo de escena complicada. Y tampoco es una película espiritual. Es una película para ver después de comer algún día, pero como es muy agricultural, que habla, tiene un detalle. Habla de plantaciones, de una problemática que hay, porque hay hambre, porque no pueden plantar, y el nene descubre, o redescubre, que hacía como arreglos de radio en su pobreza, podía entender un poco, y como va a la escuela, entiende de ciencia, y puede construir un molino, y lleva agua, y así sobrevive la aldea. Pero ¿por qué me interesó? No, perdón, no quiero spoilear la película. Lo que quiero resaltar es que tiene mucho que ver el viento, y el viento no está visto en estas parábolas, pero es lo que el Señor le dice a Nicodemo, ¿no? Que así trabaja el Espíritu Santo, como el viento, que no sabe de dónde viene ni a dónde va, y así hace la obra del Espíritu. Bueno, no la spoileo más, perdón si tiene algo, pero... Ya dijiste toda la trama. Está buenísima.